Cuando Dios llamó a Samuel, la voz que cambia destinos. Imagínate estar en una habitación silenciosa, en la oscuridad de la noche, cuando de repente escuchas tu nombre. No hay nadie cerca, pero la voz suena tan clara que estremece tu corazón. ¿Qué harías? ¿Te levantarías para buscar de dónde proviene o intentarías convencerte de que solo fue un sueño? Esta no es la escena de una película de suspenso. Es la historia real de un joven llamado Samuel, que vivía en el templo bajo el cuidado del sacerdote Elí. Samuel no era un profeta, ni un hombre experimentado, ni alguien con grandes títulos. Era apenas un muchacho, dispuesto a servir, que aún no conocía la voz de Dios. Esa noche, en medio del silencio, el cielo decidió romper su calma. Dios mismo se acercó al corazón de Samuel, pronunciando su nombre con ternura y poder. Samuel, Samuel. La confusión lo invadió. ¿Acaso lo llamaba Elí? ¿Era un sueño? ¿O era algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado? Aquella experiencia cambiaría para siempre no solo la vida de Samuel, sino también el destino de toda una nación. Porque cuando Dios habla, lo imposible se vuelve posible, lo desconocido se revela y lo ordinario se transforma en extraordinario. Hoy quiero llevarte a través de esa historia impactante, llena de emoción y revelación, donde aprenderemos juntos cómo Dios escoge a los humildes, cómo su voz puede transformar el rumbo de tu vida, y cómo un corazón atento puede marcar la diferencia entre perder la oportunidad o escuchar el llamado divino. Antes de sumergirnos en esta emocionante historia, quiero hacerte una invitación muy especial. Estás a punto de escuchar un relato que no solo emocionará tu corazón, sino que también puede despertar en ti una reflexión profunda sobre la voz de Dios y lo que significa responder a su llamado. En este canal, Cuando Dios habla, compartimos historias bíblicas narradas con el alma, con pasión, con ese toque humano que nos recuerda que los personajes de la Biblia eran como nosotros, personas de carne y hueso, con dudas, con temores, con sueños, pero que fueron transformados porque un día escucharon a Dios. Por eso quiero pedirte algo sencillo pero muy importante. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y dale me gusta a este video. Eso nos ayuda muchísimo para seguir compartiendo la palabra de una manera cercana y llena de vida. Además, me encantaría conocerte. Déjame en los comentarios de qué país y ciudad nos estás viendo. Este canal es una familia que crece en todas partes del mundo, y cada comentario es como un pequeño faro de luz que nos recuerda que no estamos solos en este caminar de fe. Así que prepara tu corazón, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia antigua. Es una voz que aún resuena hoy, llamando a aquellos que están dispuestos a escuchar. Y quizá, mientras avanzamos, descubras que ese llamado también es para ti. El silencio del santuario. El templo estaba envuelto en penumbras. Era de noche, y la lámpara de Dios aún ardía débilmente en el tabernáculo, iluminando con un resplandor cálido y vacilante las cortinas que separaban lo sagrado de lo cotidiano. Samuel, un joven entregado al servicio de Dios, descansaba cerca del arca del pacto. Era su lugar, su rutina diaria, y aun siendo un muchacho, ya conocía los deberes del templo como si fueran parte de su propia piel. Samuel no era un niño común. Desde antes de nacer, había sido entregado a Dios como respuesta a la oración desesperada de su madre, Ana. Ella había llorado amargamente porque no podía tener hijos, y en medio de su dolor hizo una promesa. Si me das un hijo, Señor, lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Dios escuchó, y Ana cumplió. Así fue como Samuel creció en el templo, rodeado de lo sagrado. Sin embargo, aunque Samuel estaba en el lugar correcto, aún no conocía la voz de Dios. Sí, servía con diligencia, obedecía las instrucciones de Elí, el sacerdote, y cumplía cada tarea. Pero conocer a Dios es mucho más que servirlo de manera externa. Se necesita un encuentro personal, una voz que atraviese el alma, un llamado que encienda el corazón. Aquella noche, el silencio del santuario era tan profundo que hasta el latido del corazón podía sentirse. Elí, anciano y cansado, dormía en su habitación. Sus ojos estaban débiles, y su cuerpo, marcado por los años, reposaba con dificultad. Mientras tanto, Samuel se recostaba en el suelo, cubierto apenas por un manto sencillo. Todo parecía tranquilo, rutinario, normal. Pero en el cielo nada era rutinario esa noche. Los ángeles aguardaban en expectación, porque Dios estaba a punto de irrumpir en la vida de un joven que cambiaría la historia de Israel. El pueblo atravesaba tiempos difíciles, la voz de Dios se escuchaba poco, las visiones eran escasas, y muchos se habían apartado de la fe verdadera. En medio de ese silencio espiritual, el Altísimo decidió hablar. Samuel. La voz resonó suave, clara, pero poderosa.
El muchacho abrió los ojos de golpe. Su corazón palpitó con fuerza. ¿Había sido un sueño? No, la voz era real. Samuel se levantó de inmediato y corrió hacia donde dormía Elí. «Aquí estoy. ¿Me llamaste?», preguntó jadeando con la inocencia de quien cree que todo tiene una explicación sencilla. Elí lo miró sorprendido. Sus párpados pesados apenas se abrieron. «¿No te he llamado, hijo mío? Vuelve a acostarte». Samuel obedeció sin protestar y regresó a su lugar. El silencio volvió a cubrir el templo, como si nada hubiera pasado. Pero Samuel no imaginaba que ese sería solo el comienzo. Una segunda vez, la voz volvió a sonar. «Samuel». El joven volvió a levantarse, corriendo otra vez hacia Elí. La escena se repitió. La misma pregunta, la misma confusión y la misma respuesta del anciano. «No te he llamado. Vuelve a descansar». Samuel regresó una vez más, pero ahora había algo diferente en su interior. La voz que lo llamaba no era como ninguna otra. Había en ella un calor, una ternura y al mismo tiempo un peso de autoridad imposible de ignorar. No era la voz de un hombre. No era un eco de su imaginación. Era algo más profundo, algo que él aún no lograba comprender. Y mientras se acostaba nuevamente, sin saber que el cielo entero lo observaba, Samuel estaba a punto de descubrir que Dios había elegido esa noche, ese instante preciso, para transformar su vida para siempre. Porque cuando Dios habla, no lo hace en vano. Su voz abre caminos, derriba muros y enciende destinos. El llamado se repite. Samuel intentaba conciliar el sueño de nuevo, pero su mente no encontraba descanso. Esa voz seguía resonando en lo profundo de su ser. No era un simple sonido, era algo que atravesaba su alma como un río silencioso pero imparable. Cerró los ojos, respiró hondo y trató de convencerse de que tal vez estaba imaginando cosas. Sin embargo, el corazón no miente. Algo sobrenatural estaba ocurriendo. De pronto, una tercera vez, aquella voz se dejó oír. «Samuel». Esta vez fue aún más clara, más firme, imposible de ignorar. El muchacho saltó de su lecho, corriendo apresurado hacia Elí, casi tropezando con los pliegues de las telas del tabernáculo. «Aquí estoy, me has llamado», insistió con más fuerza. Elí, con paciencia de anciano, volvió a negar. Pero en ese instante, mientras observaba la insistencia en los ojos del joven, algo comenzó a despertar en su memoria. Su experiencia de años le recordó que había una voz que trasciende lo humano. Esa voz que hacía tanto tiempo no se escuchaba en Israel. Elí comprendió con un estremecimiento. «No soy yo, Samuel. Es el Señor quien te llama». El ambiente cambió por completo. El corazón de Samuel latía con una mezcla de miedo y asombro. ¿El Señor? ¿Dios mismo pronunciando su nombre? El pensamiento lo sobrecogió. Elí entonces le dio una instrucción que marcaría el inicio de su vida profética. «Si vuelves a escuchar la voz, responde. Habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel regresó lentamente a su lugar. El aire parecía más denso, como si el templo estuviera lleno de una presencia invisible. Se acostó, pero sus oídos y su alma estaban en completa alerta. ¿Volvería a suceder? ¿De verdad Dios, el creador de los cielos y la tierra, se fijaría en él, un simple muchacho? Entonces, con la dulzura de un padre y la majestad de un rey, la voz resonó de nuevo. Esta vez no fue solo un llamado. La Escritura dice que el Señor se presentó y estuvo allí, y llamó como las otras veces. «Samuel, Samuel». No era una ilusión. No era un eco. Era la misma presencia divina inclinándose hasta su pequeña habitación. Samuel tembló, pero recordó las palabras de Elí. Con voz temblorosa pero sincera, pronunció lo que sería la oración más importante de su juventud. «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y en ese instante, el cielo se abrió para él. Dios le reveló un mensaje impactante, un anuncio sobre el futuro de la casa de Elí y sobre el destino de Israel. Era un mensaje difícil, porque contenía juicio y corrección. Sin embargo, era también el comienzo de un ministerio. Samuel había sido escogido como profeta, como voz de Dios en una generación que vivía en silencio espiritual. Aquel momento fue un parteaguas en la vida de Samuel. Lo que empezó como una confusión en la noche terminó siendo una experiencia transformadora. Porque cuando uno responde al llamado con humildad y disposición, Dios no solo habla, Dios confía su palabra, su voluntad y su plan eterno. Esa noche, el muchacho comprendió que no era demasiado joven, ni demasiado pequeño, ni demasiado inexperto para ser usado por el Altísimo. Y tú que escuchas esta historia, quizá debas recordar lo mismo.
Cuando Dios llama, lo hace porque tiene un propósito contigo, aunque no te sientas preparado, aunque no entiendas todo. Su voz siempre llega en el momento preciso. El mensaje difícil. El amanecer se acercaba lentamente. Los primeros rayos del sol teñían de dorado las cortinas del tabernáculo, pero Samuel no había cerrado los ojos en toda la noche. Su corazón estaba cargado con las palabras que Dios le había confiado. No eran palabras ligeras ni dulces. Eran palabras de juicio, de advertencia, de un futuro doloroso para la casa de Elí, el sacerdote que había sido como un padre para él. Dios había hablado con claridad. Elí y sus hijos habían despreciado la santidad del templo. Sus hijos, Ofni y Faíns, se habían corrompido, profanando los sacrificios y abusando de su posición. Y aunque Elí sabía lo que hacían, no los había corregido con firmeza. Por eso, la sentencia divina era inevitable. Voy a ejecutar contra Elí todo lo que he anunciado. No se borrará la culpa de su casa. Samuel, apenas un muchacho, sentía el peso de aquel mensaje como una roca sobre el pecho. ¿Cómo podía él, un servidor joven, transmitir palabras tan duras a su maestro? ¿Cómo mirar a los ojos de Elí y decirle que Dios había decretado juicio sobre su familia? El silencio de esa mañana estaba lleno de tensión. Cuando Elí se levantó, notó que Samuel estaba diferente. El joven evitaba su mirada, moviéndose con torpeza en sus tareas. Elí, con la sabiduría de los años, comprendió que Dios había hablado. Se acercó despacio y con voz grave le preguntó: «Hijo mío, ¿qué fue lo que te dijo el Señor? Te ruego que no me lo ocultes». Samuel bajó la cabeza. Sus labios temblaban. Por un instante deseó huir, fingir que no había escuchado nada. Pero recordar la voz de Dios, firme y santa, le dio la fuerza necesaria. Con el corazón apretado, le contó a Elí cada palabra, sin omitir nada, sin suavizar el mensaje. Hubo un silencio que pareció eterno. Los ojos de Elí se humedecieron, pero no de sorpresa. En lo profundo, sabía que era verdad. Con voz quebrada, pronunció las palabras de un hombre que acepta la voluntad de Dios. Él es el Señor. Haga lo que bien le parezca. Aquel momento marcó un antes y un después en la relación entre Samuel y Elí. El muchacho había pasado de ser un servidor obediente a convertirse en un mensajero del Altísimo. El precio fue alto: cargar con un mensaje doloroso, enfrentarse al temor de decepcionar a quien amaba. Pero así es muchas veces la voz de Dios. No siempre llega para consolar, a veces llega para confrontar. Samuel comprendió que ser escogido no significaba vivir en comodidad, sino caminar en obediencia. El llamado de Dios no era un juego, ni una experiencia pasajera. Era una responsabilidad sagrada. Y aunque su corazón seguía sintiendo el peso del mensaje, también se encendía con la certeza de que Dios lo había confiado con algo eterno. Elí, por su parte, mostró una fe silenciosa. Aceptó el juicio sin protestar, entendiendo que la justicia de Dios siempre es perfecta. Aunque dolía, sabía que era necesario. Su resignación también fue una lección para Samuel. La verdadera fe no se mide cuando todo es favorable, sino cuando debemos decir amén a lo que no comprendemos del todo. Así, en aquella mañana marcada por lágrimas y silencios, Samuel dio sus primeros pasos como profeta. Su vida ya no sería la misma, porque cuando Dios habla y uno obedece, aunque duela, aunque sea difícil, el alma se fortalece y el propósito comienza a tomar forma. Samuel, profeta de una nación. El tiempo pasó, y la noticia del llamado de Samuel comenzó a extenderse más allá de las paredes del tabernáculo. Lo que había comenzado en una noche silenciosa se convirtió en un rumor entre los sacerdotes, luego en una conversación entre los ancianos, y finalmente en una certeza para todo Israel. Dios había levantado a un profeta. La nación llevaba años en un silencio espiritual. No había visiones frecuentes, y el pueblo vivía entre la rutina de los sacrificios y la frialdad de un corazón distante. Pero ahora, con cada palabra que salía de los labios de Samuel, algo despertaba en la gente. Había autoridad, había verdad, había vida en su voz. Samuel no buscaba reconocimiento ni honores. Continuaba sirviendo en el templo con la misma humildad que lo caracterizaba desde niño. Sin embargo, cada vez que Dios le hablaba, él transmitía fielmente mensaje, sin añadir ni quitar nada. Y así, poco a poco, la confianza en su ministerio creció hasta que toda la nación supo que un nuevo profeta había sido establecido. El contraste era evidente. Los hijos de Elí, deshonestos y corruptos, habían perdido toda credibilidad. Pero Samuel, joven y puro de corazón, se convirtió en un faro de esperanza. La gente acudía a él, no por curiosidad,
sino porque reconocían en sus palabras el eco del cielo. En cada aldea, en cada campamento, los israelitas decían con asombro, «El Señor está con Samuel». Y era verdad, porque todo lo que Samuel anunciaba se cumplía. Ninguna de sus palabras caía al suelo vacía. Era la confirmación de que Dios había puesto su espíritu sobre él. La reputación de Samuel llegó hasta las fronteras de Israel. Desde Dan hasta Beerseba, todo el territorio conocía su nombre. Ya no era solo el muchacho del templo, era el profeta de una nación entera. Y en medio de ese reconocimiento, Samuel mantuvo su corazón firme en la obediencia, recordando siempre la noche en que escuchó por primera vez la voz de Dios. Pero con la fama vinieron también nuevas responsabilidades. El pueblo esperaba dirección, justicia y consuelo. Samuel no podía hablar según sus propios pensamientos, debía esperar cada palabra del Señor. Y aunque era joven, entendió que ser profeta no era un privilegio para enorgullecerse, sino una carga que exigía fidelidad absoluta. El ambiente espiritual en Israel comenzó a cambiar. Donde antes había apatía, ahora había expectativa. Donde antes reinaba el silencio, ahora resonaba la voz profética. Y todo había comenzado con un llamado sencillo en la noche, con un muchacho que respondió, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Muchos en Israel volvieron sus corazones a Dios al ver la integridad de Samuel. Comprendieron que el Señor no había olvidado a su pueblo, que todavía hablaba, que todavía levantaba hombres y mujeres para guiar a su nación. La presencia de Samuel era como un recordatorio viviente de que la fidelidad de Dios nunca falla. Así, Samuel se convirtió en un puente entre el cielo y la tierra, entre la voz divina y las necesidades humanas. Su historia estaba apenas comenzando, pero ya era evidente que el muchacho que un día dudó de aquella voz en la oscuridad había nacido para ser la trompeta del Altísimo en medio de su generación. El Dios que sigue hablando. Con el paso de los años, la voz de Samuel se convirtió en el eco constante de la voluntad de Dios para Israel. No era solo un profeta que transmitía mensajes, era un testigo de que el Altísimo seguía activo en la historia de su pueblo. Cada palabra, cada instrucción, cada advertencia que salía de su boca recordaba que Dios nunca abandona a los suyos, aunque parezca guardar silencio por un tiempo. Samuel fue juez, consejero y guía espiritual. Desde su niñez hasta su vejez, permaneció íntegro, sin dejarse corromper por el poder ni por los halagos. Y lo que comenzó con un «Habla, Señor, que tu siervo escucha», se convirtió en toda una vida de obediencia. Él enseñó a Israel que escuchar a Dios no es un evento aislado, sino un estilo de vida. Cada vez que Israel enfrentaba decisiones cruciales, la voz de Samuel se levantaba como faro. Recordaba al pueblo la fidelidad de Dios, pero también lo llamaba al arrepentimiento cuando se desviaban. Era un hombre que no temía decir la verdad, aunque fuera incómoda, porque sabía que el honor más grande es ser portavoz del Creador. Pero más allá de las fronteras de Israel, la historia de Samuel trasciende los siglos para alcanzarnos hoy. Porque el mismo Dios que habló en el tabernáculo aquella noche silenciosa, sigue hablando en la actualidad. Sus palabras no quedaron atrapadas en un pasado lejano, resuenan en la Escritura, en la oración, en la conciencia que nos recuerda su voluntad. Muchos piensan que escuchar a Dios es un privilegio reservado para unos pocos, para profetas o líderes espirituales. Pero la vida de Samuel nos enseña algo distinto. Dios se revela a quienes tienen un corazón dispuesto, aunque sean jóvenes, inexpertos o aparentemente insignificantes. Él no busca títulos, busca obediencia. ¿Cuántas veces hemos ignorado su voz porque pensamos que es solo un pensamiento nuestro, o porque creemos que no somos dignos? Samuel también dudó, también confundió la voz de Dios con la de un hombre, pero aprendió que el secreto está en responder con sencillez. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa misma invitación resuena hoy. El Dios que habló en Silo sigue hablando en medio del ruido de nuestras ciudades, en el silencio de nuestras noches, en las páginas de su palabra. La pregunta no es si Dios sigue hablando, sino si nosotros estamos escuchando. Tal vez, como Samuel, hemos sentido un llamado de lo profundo del corazón, un impulso para cambiar de rumbo, una convicción de corregir nuestros pasos, una inspiración para servir. Es la voz de Dios, suave pero firme, que nos recuerda que fuimos creados con un propósito mayor. La historia de Samuel es un espejo donde podemos vernos. Porque todos, de una u otra manera, somos invitados a escuchar la voz divina. Y cuando respondemos, aunque sea con temor, aunque no entendamos todo, descubrimos que Dios nos confía más de lo que imaginamos. Así, la vida de Samuel no es solo un relato antiguo, es una proclamación eterna. El Dios de ayer es el Dios de hoy.
Y así como llamó a un niño en la oscuridad del templo, puede llamarte a ti en medio de tu vida diaria. Su voz sigue viva, su amor sigue ardiendo, y su propósito espera por aquellos que estén dispuestos a decir: «Aquí estoy, Señor, habla que tu siervo escucha». Cuando Dios habla. La historia de Samuel nos recuerda que Dios no deja de hablar, incluso cuando el mundo parece sumido en silencio. Aquel niño que confundió la voz divina con la de un hombre se convirtió en profeta de una nación porque estuvo dispuesto a responder. Y lo mismo puede ocurrir contigo. Quizá hoy Dios te está llamando de formas que no habías reconocido. Escuchar la voz de Dios no significa tener visiones espectaculares ni vivir experiencias extraordinarias. Muchas veces su voz llega como un susurro en la conciencia, como una palabra en la Escritura, como un impulso en el corazón. La clave está en tener un espíritu dispuesto, un corazón que diga: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Esa simple respuesta puede abrir caminos que jamás imaginaste. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué harías si Dios pronunciara tu nombre en medio de la noche? ¿Cómo responderías? Déjamelo en los comentarios, junto con el país y la ciudad desde donde nos acompañas. Y no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este video, para que más personas recuerden que cuando Dios habla, la vida cambia para siempre.